Gloria a Dios. Bienvenidos cada uno de ustedes este día que Dios nos ha dado con vida para adorar su nombre, para bendecirle porque Él es bueno. Aquellos que nos están viendo en línea también les damos la bienvenida este día para que ustedes compartan con nosotros de la palabra de Dios. Vamos a orar a Dios y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos guíe esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que en este momento tu gloria, Padre Santo, que está aquí presente porque tú estás aquí. Te damos gracias que estás aquí en poder, porque no hay ninguna otra manera en la cual tú puedas venir más que en poder. Gracias te damos, Señor, porque tú nos fortaleces este día. Pido, Señor, que tu unción, la unción del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que causó que esta palabra, que esta mañana, Señor, vamos a escuchar de la Escritura, Él inspiró esta palabra para nosotros y te damos gracias, Señor, porque esta palabra nos bendecirá y nos dará, Señor, la dirección para nuestra vida. Ayúdanos para poder, Señor, someternos a ella, para vivir en sumisión a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, gloria al Señor. Si trajo su Biblia, quiero que abra conmigo a 2 de Corintios capítulo 9. 2 de Corintios capítulo 9. Esta es la última parte, como dijo mi esposa, de nuestra serie El dinero habla. Voy a ver un poquito para acá. Necesitas ajustar por favor la cámara. Hemos estado hablando acerca de la ganancia de dinero. Hemos hablado acerca de los ahorros y lo importante que es de ahorrar. Y también hablamos la semana pasada acerca de cómo gastamos nuestro dinero, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos con lo que Dios nos ha confiado? Esta mañana vamos a hablar acerca de la última parte de esta serie. Vamos a hablar acerca de el dar. Dije que el dinero habla porque nos está llamando siempre. El dinero nos dice, ¿verdad? Adórame, búscame. Pero Dios nos dice, el dinero de Dios llama y nos dice, compárteme generosamente. Da de lo que Dios te ha dado. La Biblia dice, por gracia hemos recibido y de gracia debemos dar. Amén. Así que Dios, que nos ha llamado a nosotros como creyentes, como sus hijos, nos ha dado la tarea de ser administradores de los recursos que Dios nos ha dado. Y parte de esa mayordomía es el acto de la generosidad. Diga generosidad. La generosidad es el antídoto, puedo decir así, a la posible codicia que nos pueda acechar a todos nosotros, el amor al dinero. No importa cuál sea el nivel de nuestro ingreso. Uno puede no tener mucho dinero, pero todavía caer, ¿verdad?, en la codicia. La persona puede tener mucho dinero y todavía desear más y codiciar más. Así que Dios a nosotros, como dije, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, se nos ha llamado para que nosotros vivamos una vida que agrada a Dios en esta área del dinero, porque somos mayordomos de Dios. Ahora, el acto de la generosidad, el dar, el compartir, ¿verdad?, es una actividad donde nosotros participamos, y Dios nos ha llamado a participar para extender y para edificar el reino de Dios y el evangelio que Él nos ha encomendado. Donde quiera que el Señor nos lleve, sea en nuestro trabajo, en la vida cotidiana, sea en un viaje misionero, donde quiera, el acto de la generosidad es la actividad que Dios nos ha dado para participar en la extensión de su reino. Ahora, vamos a 2 de Corintios capítulo 9. En el capítulo 9 de 2 de Corintios, esta epístola que el apóstol Pablo escribió a la iglesia, le escribe aquí en el capítulo 9 a la iglesia de Corinto, a los santos que estaban en esa ciudad y que habían prometido dar para el sostén de el ministerio y aquellos que tenían necesidad en Jerusalén. Y Pablo en el capítulo 9, que vamos a leer aquí, los está animando a que ellos, ¿verdad?, preparen la generosidad que ellos habían prometido. En 2 de Corintios 9, empezando en el verso 6, dice, recuerden esto. Pablo dijo, el que siembra escasamente, ¿qué? Cosechará.
Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Acuérdense, aquí Pablo está animando a los hermanos en Corinto por esa ofrenda que ellos habían prometido de antemano que darían para la ayuda en Jerusalén. Y Pablo les dice aquí, cada uno dé conforme en esa ofrenda como Dios o como decida en su corazón, no por obligación ni de mala gana, porque Dios nos da la razón, porque Dios ama ¿a quién? Al que da con alegría. Dios ama al que da con alegría, no por obligación, no de mala gana, sino con alegría. Y Dios, verso 8, puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Sabe que con los recursos que Dios nos ha encomendado, si nosotros dejamos y aprendemos a dejar que esos recursos fluyan en maneras sanas, entonces siempre habrá lo suficiente. Siempre habrá suficiente, porque Dios es El Shaddai. Jehová El Shaddai, el nombre de Dios del Antiguo Testamento, El Shaddai, quiere decir aquel que es más que suficiente, aquel que provee en abundancia y es más que suficiente. Y sigue diciendo Pablo en el verso 10, y el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, y aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ahora notamos aquí que Pablo habla de varias cosas y menciona o repite en sus palabras varias veces la palabra gracia, abundancia, sembrar, aumentar. Estas palabras nos hablan de un Dios que provee por gracia a su pueblo. Dios nos da, no porque lo merecemos, no porque nosotros somos buenos, sino porque Él es bueno. Ahora, guarde su lugar aquí, vamos a 1 de Timoteo, el capítulo 6, una escritura que hemos visto ya de antemano, pero queremos repasar esta verdad. En el verso 17, Pablo le dice a Timoteo que él como maestro dice a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. O sea, que pongan su esperanza más bien en Dios, el Dios vivo, que nos da todas las cosas. Diga todas las cosas. Todas las cosas nos da Dios en abundancia para que las disfrutemos. Y nosotros como hijos de Dios debemos creerle a Dios. Debemos aceptar, ¿verdad?, el panorama, el cuadro, si podemos decir así, de la característica o características de Dios. Debemos de aprender cómo es Dios y debemos nosotros creer en ese Dios. No en nuestra experiencia, porque nuestra experiencia es sujeta a cambio a cualquier momento, pero Dios no cambia. A veces la gente dice, bueno, yo no creo en un Dios que suple porque yo siempre tengo necesidad. Bueno, que tú tengas necesidad no tiene nada que ver con Dios y cómo Él es. Dios no cambia porque tú pasas una experiencia o no la pasas. Tampoco nosotros queremos, ¿verdad?, menospreciar a Dios o hacerlo algo que Él no es. Pero aquí Pablo nos dice en el verso 17 que Dios siempre da todas las cosas a nosotros en abundancia. Y note que dice, ¿para qué las disfrutemos? Ya dijimos que Dios no tiene nada en contra en que tú disfrutes lo que Dios te ha dado. Pero el dinero, Pablo dice, tiene tendencia a hacernos arrogantes. Dice en el verso 17 que no seamos arrogantes o altivos.
La otra tendencia del dinero que no es bien administrado o tiene, ¿verdad?, principios saludables que lo apoyan, es que nuestra esperanza empieza a migrar de estar en Dios a ahora estar en la incertidumbre, Pablo dijo, de las riquezas. Y Dios no quiere que nuestra esperanza esté en aquella cosa que cambia, en aquello que es incierto. Solo Dios es cierto. Todo lo demás es incierto porque es criado y es temporal. Y luego les dice Pablo en el verso 18, dice, enséñales que hagan bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Note que aquí Pablo dice que seamos ricos. ¿Cuántos queremos ser ricos? ¿Verdad? Pero muchas veces la gente busca la riqueza en lo material, pero la Biblia dice que seamos ricos ¿en qué? En buenas obras. ¿Verdad? Nuestra riqueza debe de ser en lo que hacemos, no en lo que tenemos. Dios, eso puede cambiar siempre, pero Dios quiere que nosotros seamos ricos, así que Dios quiere que usted sea rico. Pero no piense la riqueza como el mundo la ve. Puede ser, Dios puede, ahorita vamos a ver otra vez, Dios puede abundar hacia usted en esa área. Y por eso nosotros queremos aprender qué es lo que Dios dice del dinero para ser fieles a Él. Porque Dios premia la fidelidad. Puede decir amén. Así que dice que nosotros hagamos el bien. Dice, y sean ricos en buenas obras, que sean ¿qué? Dadivosos. O sea, gente que le gusta compartir y dar. Y que seamos generosos también, dice Pablo. Que seamos ricos, generosos y que seamos aquellos que estamos pues prestos para dar continuamente. Así que estamos hablando del dar. Ahora, ¿cómo venimos a ser ricos en buenas obras? ¿Cómo podemos venir a ser ricos en la generosidad? ¿Cómo podemos venir a ser ricos en el deseo de compartir, de ser dadivosos? Y quiero resumir esto, y quiero que vayamos a la escritura, resumir esto en 3 palabras. La primera es gratitud. Diga gratitud. La gratitud. La segunda es confianza. O sea, confianza o fe en Dios. Y número 3, la planificación. O sea, planificar nuestro dar, planificar y tener un plan para dar, para ser generoso y para compartir. Ahora, en Lucas capítulo 12, leemos una parábola que el Señor nos dio, el Señor Jesús, vaya a Lucas capítulo 12, de un hombre que tenía muchas posesiones, mucho dinero, pero perdió la habilidad de disfrutarlo. Fíjese, ¿de qué sirve que tengamos tanto si al fin no podemos participar ni disfrutar de lo que tenemos? Sería un poco triste, ¿verdad? Pero aquí vemos de un hombre que Jesús nos da esta historia en el verso 15, Lucas 12, verso 15. Jesús dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Y esta otra vez el Señor ahora nos advierte, como lo hace Pablo también en sus epístolas, que nos guardemos de toda avaricia. Ahora, ¿por qué nos dirá el Señor que nos guardemos de la avaricia? Porque Él conoce la naturaleza humana. Y la naturaleza humana tiene la tendencia de querer siempre más. ¿Por qué? Porque los ojos nunca se satisfacen. Todo lo que dice la Biblia, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, y la posición, ¿verdad?, en la vida, ¿verdad?, dice, no son del Padre. Estas cosas que nos llevan a excesos. No porque sea malo desear algo. Mire que nosotros deseamos comer, por ejemplo. Dios nos dio deseo, la habilidad de tener deseos. El problema es en la pecaminosidad del viejo hombre, que desea aquello que lo perturba y al fin lo destruye. Y Dios nos dice que nosotros tenemos que guardarnos de la avaricia. Así que en este momento tú debes de decirte a tu propio corazón, a tu propia alma, cuídate.
Cuídate. No tomemos la actitud de que, no, yo nunca sería avaro. No, el Señor dijo, cuidado, guárdate. Porque la avaricia puede venir de muchas maneras y no solamente a veces es el dinero. A veces eso viene en otras maneras que se manifiesta. Porque la vida del hombre, dijo Jesús, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido ¿cuánto? Mucho. Había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y le dijo, esto haré. Y él dijo, haré esto, derribaré mis graneros. O sea, sabemos que tenía graneros donde había almacenado muchas cosas. Dijo, voy a tumbar esos porque están muy chicos y los edificaré mayores, más grandes. Y allí guardaré todos mis bienes y mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos ¿qué? Años. Aquí ya ni me voy a tener que mortificar por nada porque ya tengo para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo que, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Ve, tenía mucho, pero no tuvo tiempo para disfrutarlo. Y por eso nosotros debemos de ser sabios en nuestra fe y en nuestra búsqueda del Señor y los principios del reino. Mucho dinero, muchas posesiones, pero se le acabó el tiempo. Y luego dijo el Señor esto, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Ahora, note esa expresión, así es el que hace ¿qué? Para sí tesoros. Ahora, no sé si se acuerda usted que en 1 Timoteo 6 leímos esta escritura, donde el Señor dice que debemos de ser dadivosos, ¿qué? Porque estamos preparando un fundamento para de un tesoro para la época o la edad que viene. No hay nada mal con preparar tesoro. Pero si lo estás haciendo para ti, sin tomar en cuenta a Dios, eres un necio, Jesús dijo. Este hombre tenía tesoro, lo había acumulado, no hay nada mal con eso, pero ahora estaba confiando en ese tesoro. Tengo para muchos años, no puedo gastar todo lo que tengo y quizás voy a vivir todo lo que, voy a poder comprar todo lo que quiera, pero el Señor dijo, eres necio porque en lugar de confiar tu riqueza, deberías poner tu confianza en mí. Ve, Dios nos da todas las cosas, ¿para qué? Para que las disfrutemos, pero sin Él no las podemos disfrutar. Y al final eso viene a destruirnos. Y Jesús dijo, así el que no es ¿qué? Rico para con Dios. Vamos a regresar a 2 de Corintios 9. Así que nosotros tenemos que ser sabios y tomar el consejo de la palabra de Dios. Vamos a regresar a 2 de Corintios, donde Pablo otra vez escribiéndole a la iglesia, animándoles a hacer y preparar la ofrenda que habían ellos prometido dar. En el versículo 11 sigue diciendo, para que estéis enriquecidos, o leamos el verso 10 otra vez, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Verso 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Aquí estamos leyendo de la nueva versión internacional. Dice, ustedes sean enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser ¿qué? Dígalo conmigo. Generosos. Dígalo otra vez. Generosos. Para que puedan ser enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos. ¿Por qué nos enriquece Dios? ¿Por qué nos da Dios en abundancia? Cuando nosotros vamos a Él y le pedimos, ¿por qué es que Dios puede desatar esta bendición de abundancia? Pablo dice, para que en toda ocasión pueda ser generoso.
¿Ve qué diferente es de eso que, bueno, Dios me dio esto para mí? Me dio para mí y para los míos. No, para que seas generoso. ¿Y para qué? Por medio, regresa a la escritura por favor. Y para que por medio de nosotros, Pablo dice, la generosidad de ustedes resulte en ¿qué? Ve, ahora nuestra generosidad resulta en algo. Dice, resulta en acción de gracias a Dios. ¿De quién? Mía, pero también de los demás. Verso 12, sigue diciendo, esta ayuda que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos. Ahí está hablando de esta ofrenda que ellos habían prometido y Pablo les está diciendo que la preparen porque él va a enviar a quien la recoja para Jerusalén. Esta era esa ofrenda. Y dice, sagrado no solo suple la necesidad de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Ahora, ¿cómo redunda esta acción de gracias? Bueno, los que reciben esa generosidad, ¿sabe qué van a hacer? Van a decir, gracias a Dios. ¿Sabe que usted, cuando es generoso, puede ser la contestación de la petición de alguien delante de Dios? Y cuando usted es generoso y oye la voz de Dios y comparte lo que tiene o compartimos lo que tenemos, y esas personas hayan orado a Dios, la gracia le da a Dios. Ellos crecen, ellos tienen la oportunidad de dar gracias a Dios. Y Pablo dice, y en efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios. ¿Quiénes? Los que han recibido esa generosidad. Ellos van a alabar a Dios. ¿Por qué? Por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo. O sea que ellos van a dar gracias a Dios porque ustedes no solamente hablan de Cristo en palabra, pero ahora ellos pueden ver que ustedes en su vida obedecen a Dios. Y que sus dádivas, la bendición que Dios usa o da a otros a través de ustedes, dice, acompañan la confesión del Evangelio de Cristo. El mundo quiere ver que nosotros realmente vivimos lo que creemos y no solamente lo decimos. Y dice Pablo, y por su generosidad, solidaridad, por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Verso 14 dice, además en las oraciones de ellos por ustedes, ahora ¿qué está pasando? Ahora al recibir ellos esa bendición van a dar gracias a Dios. ¿Y qué más van a hacer? Van a orar por ustedes. Ve usted cómo Dios a través de una vida generosa empieza a obrar no solamente en ti, bendiciéndote, haciéndote un vaso de bendición, sino que en la vida de otros también, que es realmente el ejemplo de Cristo, como vamos a ver en unos momentitos. Dice, ellos expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes, ¿qué? Han recibido de Dios. Note que ellos también se dan cuenta que lo que ustedes están haciendo es porque Dios ha tenido gracia y ha derramado gracia sobre ustedes. Y Pablo dice, gracias a Dios. ¿Por qué? Por su don inefable. Sí, Dios no solamente nos manda a obedecerle. A veces nosotros creemos, bueno, Dios nos manda a perdonar, Dios nos manda a dar, Dios nos manda a hacer muchas cosas, pero es fácil para Él porque Él es Dios. Pero mire, hermano, Dios nunca nos llama a hacer algo que Él no ha hecho. Dios nunca te va a decir perdona, Él te perdonó a ti. Dios nunca te va a decir, da a tu prójimo, sé un espíritu dadivoso. Gracias a Dios por su don. Dios dio a su Hijo lo mejor que tenía. No nos dio las obras, no nos mandó un ángel, un ser criado. Nos mandó al mismo Creador en forma de hombre. La Biblia dice, el Verbo se hizo carne. ¿No le da gracias a Dios? Él nos dio. Y Él nos dio el ejemplo. Dios nunca nos pide que hagamos algo que Él no ha hecho antes que nosotros. Así que, ¿cómo venimos a ser? Hice la pregunta, dadivosos. ¿Cómo podemos venir a ser ricos en buenas obras? ¿Cómo podemos venir a ser gente que compartimos lo que Dios nos da? Primero empezamos con gratitud. Diga gratitud. Si tú quieres adorar a Dios en vez de el amor al dinero, si quieres entrar en esta jornada de ser una persona generosa
el mejor lugar para empezar es en la gratitud. Y tienes que permitir que la gratitud, ¿verdad?, fluya a través de tu corazón. Quizá si no eres una persona muy agradecida, puedas empezar. ¿Cuántos se acuerdan que el domingo pasado les dije que tome una o dos cosas en su vida por la cual pueda agradecer a Dios todos los días? No le voy a preguntar que levante la mano, pero ¿cuántos lo hicieron? Es importante, hermano. ¿Por qué? Porque, como le dije, entre más usted empiece a ser agradecido, su mirada de lo que no tiene va a cambiar hacia el Dios que todo lo puede suplir. El agradecimiento es el resultado de la verdadera adoración. Dios busca verdaderos adoradores, dijo Cristo en Juan capítulo 4. Y un verdadero adorador es una persona que ha reconocido la bondad de Dios y es agradecido en su corazón. Y por eso digo que la gratitud es una forma de adorar a Dios, enfocándonos solamente en lo que tenemos o lo que no tenemos. También es una forma de adoración, pero es una forma de adoración falsa. Cuando nos enfocamos en la riqueza material, empezamos a crear un Dios en el cual confiamos, y eso es idolatría. Por eso es que la gratitud es tan poderosa, hermano, para quebrar, para deshacer, la declina al egoísmo, al amor al dinero, y la gratitud empieza a levantarnos, a levantar nuestro espíritu, a levantar nuestros ojos hacia aquel que provee de todas las cosas para nosotros, como dice la Biblia, en abundancia. Así que la gratitud es un elemento esencial para la edificación del contentamiento. Pablo nos dice en Filipenses capítulo 4, 11, aprendió el secreto del contentamiento. La gratitud, lo repito, es el elemento esencial para la edificación del contentamiento en la vida del creyente. Así que le voy a animar a que usted empiece, si ve que su vida no es una vida que fluye en agradecimiento, que usted empiece la práctica de dar gracias a Dios. Por eso le dije la semana pasada, tome cada día y dele gracias a Dios por 2 o 3 cosas en su vida. Sabe que yo puse en Facebook, en las redes sociales que yo uso, las cosas por las cuales yo estaba agradecido, 2 o 3 cosas cada día. Y me llamó la atención que algunas personas pusieron 1 o 2 cosas por las cuales ellos también estaban agradecidos, pero otros nada me decían, amén. O sea, no busco que usted esté de acuerdo con lo que yo le doy gracias a Dios, yo busco que usted le dé gracias a Dios por las cosas que usted está agradecido en su vida. Así que, ¿cómo podemos nosotros empezar esta práctica de dar gracias a Dios? Bueno, una manera es que usted puede tener una lista escrita en algún cuaderno. Cuando usted empiece a notar que se está enfocando mucho en lo suyo solamente o internamente, para mí solamente, en mis necesidades, en lo que yo quiero, es el tiempo de empezar a escribir por qué estoy agradecido con Dios. O si no le gusta mucho escribir, lo puede hacer quizá en una lista hablada. Y usted lo puede hacer cuando recueste su cabeza en su almohada antes de acostarse y empezar a dar gracias a Dios. Te doy gracias, Señor, para que usted pueda dormirse con un corazón agradecido. Lo último que ha hecho es darle gracias a Dios. Por si acaso mañana no despierta, lo último que hizo es agradecer a Dios por lo que Él ha hecho en su vida. Amén. O también podemos tener la práctica, como algunos tienen, de guardar un diario donde ellos anotan, ¿verdad?, diariamente en su vida espiritual el agradecimiento a Dios. También puede ser algo que usted puede practicar, el dar gracias a Dios alrededor de su mesa, cuando se sienta con su familia, antes de comer, antes de hacer lo que vamos a hacer ahí en la mesa, decir, dime una cosa por la cual tú estás agradecido a Dios. Y empezar a hacer esto como un hábito.
Y cuando esto viene a ser un hábito en nosotros, nunca vamos a enfocarnos solamente en lo nuestro, sino en agradecimiento a Dios. En 2 de Corintios 9, verso 8, Pablo dice una vez más, y Dios puede hacer, dijo, que toda gracia, diga gracia, abunde para ustedes. Note, Dios tiene la habilidad, es lo que quiere decir cuando dice Dios puede hacer. Dios tiene la habilidad de ¿qué? De abundar gracia hacia nosotros. De manera que siempre, ¿cuándo? Note estas palabras, subráyelas en su Biblia, si usted escribe en su Biblia. Dios puede hacer toda gracia. ¿Cuánta? Toda gracia. ¿Que qué? Que abunde para ustedes. De manera que, ¿cuándo? Siempre. ¿En cuál situación? Toda circunstancia. Tengan ¿cuánto? Todo lo necesario y toda buena obra que abunde en ustedes. Mire, toda gracia abunde siempre. Toda circunstancia, todo necesario, toda buena obra, abunde. ¿Usted cree que el Señor nos está tratando de decir algo? Dios es un Dios que provee. Dios es un Dios que quiere proveer a su pueblo. Por eso dice, Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. Pero lo que pasa es que muchas veces nosotros no estamos preparados para que Dios abunde esa gracia hacia nosotros. ¿Por qué? Porque somos indisciplinados en lo que poco que tenemos. Y Dios no nos va a destruir confiándonos más si lo que tenemos no lo cuidamos. Si lo que tenemos no lo administramos bien. Si lo que tenemos lo descuidamos. Por eso Dios quiere prepararnos para abundancia. ¿Dónde te ha bendecido Dios a ti en abundancia? Y no pienses solo en dinero. Mira tu vida y haz esa pregunta. ¿En qué área, Señor, tú me has bendecido en abundancia? ¿Dónde es o en qué área de tu vida donde tienes todo lo que necesitas y más? Y ahí verás tú la gracia de Dios. Otra vez, puede ser no necesariamente material, puede ser espiritual, puede ser del alma, puede ser cualquier cosa que Dios te ha bendecido. ¿Sabe? Yo le doy gracias a Dios porque cuando yo era joven, a mí no me gustaba estar frente a la clase. Yo reprobé muchas materias porque rehusaba pararme al frente de la clase. Y el maestro decía, necesitas venir y dar tu... No, lo hago de aquí, pero ahí no me voy a parar. Y me reprobaban porque no me voy a parar. Tenía miedo. Y yo siempre he dicho que si los maestros que me conocieron cuando yo era joven me viesen hoy, estuvieran sorprendidos. Y más que hablas por una hora. ¿No podías ni pararte 60 segundos delante de la clase? Yo le doy gracias a Dios porque eso Dios me lo dio. Yo nunca lo hubiera escogido. La habilidad de poder estar delante de ustedes esta mañana para compartir la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios, para mí cuando era joven, nunca me hubiera convencido nadie. Yo le diría, estás loco. Uno de los temores peor que la muerte, nos dicen los estadistas, los que ¿verdad? Juntan las estadísticas, que el temor peor que la muerte es pararse delante de gente y tener que hablar. Y yo le doy gracias a Dios por esa gracia que Él me dio. ¿Dónde te ha bendecido Dios a ti abundantemente?
y le has sido agradecido. Dale gracias a Dios por tu trabajo, por tus recursos financieros. O quizás estés en una transición, en un tiempo de transición entre trabajos. Dale gracias a Dios que estás en esa transición. Dios sabe dónde te va a colocar. Le das gracias a Dios por las cosas que amas de tu cónyuge. ¿Has pensado, Dios me ha dado esa persona? ¿Qué es la gracia que Dios me ha provisto a través de ella? O quizás estás soltera, el gozo de estar soltero. Gracias, Señor, por tus hijos, por tus padres, por tus vecinos. Quizá por el clima, por el tiempo, en lugar de quejarnos, ay, está muy caliente, ay, qué feo día. Señor, gracias que me das este día. Quizá por las tareas del hogar. Y el pastor, dar gracias a Dios por las tareas que tengo que hacer en el hogar. Sí, quiere decir que tienes un techo sobre tu cabeza. Estás en la escuela por la tarea escolar. A veces los estudiantes dicen, ay, tengo que hacer la tarea. Dale gracias a Dios que te he dado la habilidad de aprender. Por los retrasos que a veces suceden en nuestra vida, que te da la oportunidad de tomar una pausa. Gracias, Señor. Por la libertad de adorarle, por el gobierno que tenemos. Dice, pero pastor, el gobierno cada día se pone peor y peor. Sí, pero todavía tenemos el orden social. Todavía tenemos orden, no caos. Porque Dios nos ha provisto un gobierno que nos ayuda en eso. ¿Qué tal de agradecido por el mundo que Dios amó tanto, que dio a su Hijo, para que todo el que crea no se pierda? Muchas cosas por las cuales nosotros podemos agradecer a Dios. Pero estamos hablando de nuestra economía, de lo que Dios, los recursos que Dios nos ha dado. Y cuando los recursos que Dios nos ha dado, cuando el dinero que Dios nos ha dado, permitimos que fluya sanamente en una generosidad, traerá bendición a nuestra vida. Pero si no lo hacemos, traerá también igualmente daño a nuestros corazones. Y también retiene la bendición que Dios quiere dar a otros. Dios quiere bendecirnos, como leímos en el verso 8, en abundancia. Dios quiere abundar bendición sobre nosotros. ¿Para qué? Para toda buena obra. Y así lo debemos de ver y de pensar. Segundo, aunque todo empieza con gratitud, la segunda cosa dije que es dar. Pero dar para el creyente a veces es un acto de gran confianza en Dios. Como dije, Dios nos ha bendecido en abundancia, Dios suple nuestras necesidades y no debemos de ser recipientes de esa gracia desagradecidos. Y si vamos a dejar que el dinero que Dios nos ha dado rebose con generosidad, tenemos que empezar, como dije, con dar gracias, con gratitud. Pero nuestro siguiente paso es confiar. Es poner nuestra confianza en Dios. Dije que el dar es un gran acto de confianza en Dios. Es decirle a Dios, Señor, yo confío en ti, en mis finanzas, más que en el dinero que veo en mi cuenta. Es decirle a Dios, te voy a poner a ti primero en mi economía y confiarte a ti por mis necesidades. Pero déjeme decirle, cuando uno empieza a hacer eso puede dar miedo. A mucha gente le da miedo. Dar a Dios, hermano, apenas me alcanza. Dar diezmo o das ofrenda puede ser un poquito aterrorizante quizá. Y he experimentado eso en algunos tiempos en mi vida,
cuando quizá no parece que había suficiente, pero hicimos la decisión siempre de dar a Dios lo que es de Dios. Jesús dijo: dar a César lo que es de César y darle a Dios lo que es de Dios. Pero hay muchos cristianos que dicen: sí, Señor, yo te confío como Señor, yo te confío como Salvador en todas las áreas de mi vida, menos no me pidas que dé el control de mi economía, que deje ir mi economía en tus manos, como dije, porque a veces puede ser algo que da miedo. Me recuerda de una anécdota que un hermano una ocasión dijo del cristiano que se vistió con toda la armadura de Dios, como dice Efesios capítulo 6. Dice: y el diablo vino en contra de él y lo atacó. Le atacó sus pensamientos, pero él tenía el yelmo de la salvación puesta. El diablo vino a acusarlo, pero él tenía, ¿verdad?, la coraza de justicia que dice la Biblia. El diablo tomó los dardos de fuego y se los aventó al creyente, y él levantó el escudo de la fe, donde Pablo dice: con esto podemos apagar todos los dardos, ¿verdad?, del enemigo. El diablo lo intentó a la izquierda y a la derecha atacarlo de un otro, pero porque estaba preparado con el calzado del evangelio, dice, podía él defenderse. Pero después sutilmente el diablo se fue a sus espaldas, le tocó la cartera, y lo mató como una gallina que se le quiebra el pescuezo. Muerto, porque aunque estaba preparado al frente, cuando le tocó la economía, no pudo sostenerlo. Pero Dios quiere que nosotros le demos a Él el control de todo en nuestra vida. Y eso incluye nuestras finanzas, eso incluye nuestra economía. Cederle a Dios el control a veces puede dar miedo a una persona que no lo ha hecho. Y como digo, lo digo de experiencia, no digo hágalo y no va a hacer esto, porque viene ese temor. Pero ahí es donde usted tiene que poner esa confianza en Dios. Su confianza en Dios, no en lo que tiene, no en lo que tiene de más o no tiene suficiente, sino en el Dios que todo lo provee. Si podemos nosotros confiar en Dios como Salvador, si creemos que Dios es fiel y verdadero, escúcheme, hermano, entonces usted puede creerle también a Dios cuando Él dice que dar es bueno, que el dar es algo que es bueno para nuestra vida. En Malaquías capítulo 3 leemos en el Antiguo Testamento, Malaquías 3 y verso 10, el Señor dice: traedme todos los diezmos al alfolí. A ver, hermano Teo, te pido que ajustes el aire, está un poquito frío ya. Traer todos los diezmos al alfolí. ¿Qué dice? Traer, diga traer. Todos los diezmos al alfolí, y haya alimento, dice Dios, en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, un momentito, ¿por qué Dios dice probadme en esto? Estaba leyendo esto y nunca me habían entrado este pensamiento, y le doy gracias a Dios porque cuando estaba leyendo y meditando esto esta semana me vino este pensamiento. Dios dice: tráiganme los diezmos. ¿Para qué? Para que haya alimento en mi casa. ¿Usted cree que Dios no puede alimentar su casa? De hecho, Dios dice: tráiganme los diezmos. Dice: es que si no traemos, entonces Dios no puede. ¿Oh? ¿Se acuerda usted cuando Pedro trató de defender a Jesús con la espada en Getsemaní? Y él pensó que con esa espada iba a ir a proteger ¿a quién? Al Señor, a Dios, en la carne. Y Jesús le dijo: no. ¿No crees tú, no sabes tú que si yo le pido al Padre que me envíe, ¿verdad?, 12 legiones de ángeles, no lo haría? Entonces cuando Dios dice: tráiganme el diezmo, no es como que está diciendo: porque si no lo traen, vamos a tener un problema, hermano Roberto. Dios
es dueño de todo. Cuando no había que comer, le dijeron a Jesús, no hay que comer, Señor, mejor mira, envíalos para que vayan y compren comida. Y Jesús le dijo, ustedes deben de comer. ¿Sabe cómo somos nosotros tan dados a darle consejo a Dios? Y Jesús le dijo, ustedes se preocupan porque no hay comida. ¿O qué es de ustedes deben de comer? No, ¿de dónde? ¿Verdad? Es fácil decirle al Señor cómo le haga, pero cuando Él nos dice, ahora a ver cómo le vas a hacer. No, yo no sé cómo. Y Jesús tomó unos panes y unos cuantos peces y alimentó a 5,000 personas. Porque cuando Dios dice traedme los diezmos, no es que si no los traemos, Dios va a tener un problema. No, el problema lo vamos a tener nosotros, no Él. Y nos está diciendo que Dios provee a través de su pueblo. Pero Él no nos necesita a nosotros, nosotros lo necesitamos a Él. Dios puede multiplicar comida para 5,000 de unos peces y cuántos panes. Pero eso no quiere decir que si porque Dios tiene el poder, pues si Dios tiene el poder, pues que lo haga. No, te ha dicho a ti y a mí. Y le dice, traen los diezmos al alfolí y para que haya alimento en mi casa y pruébenme ahora, dice el Señor en esto, dice Jehová, si no os abriré las ventanas del cielo. ¿Ve? Dios no tiene necesidad. No es que no habrá comida, Dios puede abrir las ventanas del cielo. Pero Él quiere abrirlas para bendecir tu vida y la mía, porque Dios puede abundar gracia, dice la Biblia, hacia nosotros. Entonces cuando Dios nos pide que seamos dadivosos, que seamos prestos para dar y compartir lo que Dios nos ha dado, que tengamos un espíritu generoso, nos está diciendo, porque Él sabe a dónde nos conduce esto, a una bendición de vida. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros, ¿qué? Bendición. ¿Hasta que sobreabunde? Y sabe que muchas veces nosotros no entramos a esa sobreabundancia que Dios tiene, una vez más, porque aunque Dios quiere hacerlo, y ahí nos da el reto, pruébame. Señor, pero no sé cómo le puedo hacer. Hazlo en obediencia a Dios. Pon a Dios en primer lugar. Trae a Él, dice, el diezmo al alfolí. Pruébame en esto. ¿Sabe que usted que es el único lugar en la Biblia donde Dios dice que lo podemos probar? Y ahí probar no es ponme a prueba. ¿Qué es el diezmo? El diezmo significa una décima parte. Y es también la primera décima parte que debemos apartar, porque esa le pertenece a Dios. Levítico 27, verso 30 y 30 al 32 dice esto. Jehová dice, el diezmo es mío. ¿Sabe que Dios nos da la economía y nos dice que debemos ser fieles en esta área, de dar la décima parte de todo lo que Dios nos da? No porque Dios lo necesita, porque Dios quiere que nosotros dependamos y aprendamos a depender de Él. Todos nosotros podemos usar todo lo que Dios nos da y más, y lo hacemos. Por eso caemos muchas veces en deuda. Primero por desobediencia a Dios y segundo porque tratamos de vivir más de lo que Dios nos ha provisto. Y en eso mostramos de que nosotros creemos que sabemos mejor cómo administrar lo que Dios nos ha dado. El diezmo nos habla de poner a Dios primero, diga primero. No es de hacer un trato con Dios para que Él me bendiga materialmente. Cuando Dios dice traer los diezmos, no está diciendo que nosotros si lo traemos vamos a hacer un trato con Dios. Yo te doy y tú me das. Aunque Dios quiere abundar gracia, no pago, gracia. No devolvernos bien por bien, sino gracia. Es poner a Dios primero. Y adoramos a Dios con nuestra primicia, con nuestro diezmo, lo mejor que nosotros tenemos. Escúcheme, hermano, porque Él es digno de que lo adoremos y que le demos lo primero. Y por eso nosotros podemos confiar en que Él bendiga todo lo demás que nos queda, aunque todavía es de Él.
Y como dije la semana pasada, ¿qué si le abriéramos la puerta a Dios? No solamente con el diezmo, sino dijéramos, Señor, todo lo que queda también es tuyo. ¿Cómo debo usarlo? ¿Cómo debo de serte fiel en ello? ¿Por qué nos llama Dios a diezmar? Porque el diezmo nos enseña a priorizar nuestra vida en torno a Dios. El Dios que nosotros decimos que adoramos y queremos adorar. El diezmar edifica nuestra fe en la fidelidad de Dios. O sea, vamos a confiar en Dios, dándole lo que a Él le corresponde. Cuando nosotros nos asociamos con Dios en obediencia a Él, Dios de alguna manera u otra, porque Él tiene el poder, hace que esto funcione para nosotros. Y aunque dije, a veces personas y a muchos cristianos no le dan a Dios lo que a Él le corresponde, la 10ª parte, por temor. Porque no sé cómo va a funcionar esto, pero como le digo, cuando somos obedientes a Dios, gozosamente obedientes, Dios ama al dador alegre. Dios se encarga de ver cómo Él provee para nosotros. Probadme en esto. Aquí entra ese desafío que el profeta Malaquías nos dio, o Dios nos dio por el profeta Malaquías. Probadme en esto, dice Jehová, si no abriré las ventanas del cielo. ¿Tú has aceptado ese reto de Dios? Que Dios quiera bendecirnos en abundancia. Y si tú eres obediente a Dios en eso, debes prepararte para que Dios, escúcheme, se mueva en tu vida en el área de tu economía. Prepárate para ver lo que puede suceder cuando uno pone a Dios primero y pone toda su confianza en Él. Ahora, la siguiente cosa que sucede cuando dejamos que la gratitud llene nuestros corazones es que empezamos nosotros a ser generosos en otras áreas, no solamente en las áreas de la economía. Como dije, la gratitud es un elemento importante en el contentamiento, porque solamente gente que está contenta puede ser generosa. Cuando no estamos contentos, nunca vamos a dar porque siempre queremos más. Le dije hace algunas semanas atrás, el contentamiento es la raíz de la generosidad. Si queremos ser nosotros gente generosa, dadivosa, primero vamos a ser agradecidos y segundo vamos a estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Y yo he encontrado algo en mis 46 años de ministerio, y es que Dios no retiene el bien de nadie que anda en integridad. Y más cuando andamos en integridad en el área económica donde nosotros somos mayordomos. Dice el Salmo 84:11, Jehová es luz, es sol, y escudo. Y Él no retiene el bien de nadie que anda en integridad. Y por eso digo, nosotros tenemos que arreglar nuestra vida económica si no estamos caminando según la Biblia nos enseña. Porque es en obediencia a Dios que Dios empieza a manifestar su fidelidad hacia nosotros por su gracia. Si Dios puede confiarte, escúchame, con su dinero. Note que dije el dinero de Dios porque todo es de Él, amén. Él no dudará en abrirte las ventanas del cielo y bendecirte como Él ha prometido en su palabra. No para destruirte, para bendecirte. Y cada uno de nosotros tenemos que tomar ese reto de ser fiel a Dios en lo que Él nos ha dado. No reteniendo, no acumulando, como dije. Porque esa acumulación o el mal uso de los recursos que Dios nos ha dado pueden llevarnos a una codicia destructiva, causar mucho daño en nuestra vida. Y por eso nosotros no podemos dejarnos llevar por ese camino, porque es entonces buscar y adorar solamente y amar el dinero. Por último, vamos a 2 Corintios 9 una vez más.
Cuando nosotros compartimos y damos de lo que Dios nos ha dado, la bendición financiera, nuestra generosidad se va a desbordar y va a bendecir a otros. A otros quien a su vez, ellos pueden entonces también bendecir a otros. La bendición continúa y la acción de gracias sube a Dios, que todo lo merece. Dije que inicia con gratitud. El dar es un acto mayor de confianza, de fe, pero también nuestra dádiva debe de ser planeada. Planea tu generosidad. En 2 de Corintios 9, acuérdense que Pablo le está hablando a la iglesia y les está recordando que ellos habían prometido dar. Y es importante, y Pablo les dice que ellos planeen juntar esta ofrenda, ya que hayan hecho, ya que tengan la voluntad de hacerlo, que ahora hagan un plan para recogerla, para que cuando Él venga no se recoja nada, sino que ya esté presta y lista para que pueda ser llevada a Jerusalén, donde iba a ser usada. Pablo les dice que se preparen, que planeen en esto. En 2 de Corintios 9, en verso 1 al 8, en la Nueva Traducción Viviente dice, en realidad, Pablo dice, no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén, pues sé los deseosos que están de ayudar, les está diciendo a los hermanos en Corinto, y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo lo que los fomentó que muchos de los creyentes de Macedonia, dice, comenzaron a dar. O sea que la iglesia de Corinto había prometido y había dado, tenía tanto deseo de dar. Pablo dice que les comenté a ellos, a los hermanos en Macedonia, y eso los animó a ellos, porque cuando uno es dadivoso a veces contagia a los demás también para hacerlo. Y dice, les envío a ustedes, hermanos, para estar seguro de que ustedes realmente están listos, o sea, preparados, como les he estado diciendo a ellos, y que ya tienen todo el dinero reunido. No quiero estar equivocado al jactarme de ustedes. Sería vergonzoso para nosotros, ni hablar de la vergüenza que significaría para ustedes si algunos creyentes macedonios llegaran conmigo y encontraran que ustedes no están preparados después de todo lo que les hablé de ustedes. Así que pensé que debería enviarles a ustedes, hermanos, primero, a fin de estar seguros de que tienen lista la ofrenda que prometieron. Pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Verso 7. Recuerden lo siguiente, cada uno debe ¿qué? El verso 6, Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, les está aconsejando Pablo ahí en esa ofrenda, y no den de mala gana ni bajo presión. Dos maneras por las cuales usted no debe de dar. ¿Por qué? Porque Dios no se alegra con ninguna de las dos. Yo le digo a la gente, si no le va a dar a Dios porque ama a Dios, porque sabe que Él es digno de amar, de ser amado y glorificado, y de darle en gozo, no le dé, guarde su dinero, porque lo va a necesitar y va a necesitar más. No le va a alcanzar, va a ser una maldición, porque no podemos nosotros pretender robarle a Dios lo que es de Él y luego desear que Él nos bendiga. Yo no tengo ninguna inconveniencia en decirle a alguien que no da a Dios con alegría, lo hace de mala gana, lo voy a dar porque el pastor Dane nos dijo que debíamos hacerlo. No, no lo haga porque yo le dije. Hágalo porque Dios le dijo y porque Él merece las primicias de lo que Dios nos da. Y Pablo dice, no den de mala gana ni bajo presión. Les está recordando lo que ellos prometieron hacer. Pablo no le está
exigiendo ofrenda. Les está diciendo, ustedes dijeron esto, yo me jacté de la generosidad de ustedes con los creyentes en Macedonia. Ellos se alborotaron y ellos también quieren dar. Y ahora yo vengo a ustedes para que estén preparados, ¿verdad? Para que tengan el plan de dar, de juntar esa ofrenda, para que cuando vengamos no sean ni ustedes ni yo avergonzados por lo que hemos dicho. O sea, hagan lo que está en su corazón. No lo hagan de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y cuando usted den la ofrenda, cuando usted dé su diezmo, debe darle gracias a Dios y sonreírse. De gracias, Señor. Siquiera que tengo para darte. Aunque tú no lo necesitas porque tú eres Dios, en obediencia y porque tú eres digno, yo te doy. ¿Y qué dice Pablo? Y Dios proveerá con generosidad. ¿Cómo? De igual manera que Dios te pide a ti que lo hagas. Que seas generoso con lo que Dios te ha dado. Y Dios proveerá con esa misma actitud de generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrá todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir ¿con quién? Con otros. ¿Ve? Dios no solamente nos da para nosotros, sino nos da también para compartir bendición a otros. Pero sin un plan de dar, podemos nosotros tener buenas intenciones, pero las buenas intenciones van a fracasar. Y por eso le digo que el tercer punto es gratitud, confianza en Dios y tener un plan que nosotros vamos a desarrollar. ¿Cómo vamos a dar? ¿Cuánto vamos a dar? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Porque cuando no planeamos nosotros, entonces nuestros compromisos solamente vienen a ser un gran peso, porque alguien nos recuerda, ay, es tiempo de la ofrenda, es tiempo de la ofrenda. Yo le digo a la gente, cuando usted venga a la iglesia, venga con su ofrenda ya preparada. Si es el tiempo de dar su diezmo, venga con su diezmo ya preparado. No espere que venga el anuncio de la ofrenda y diga, a ver, déjame ver a ver qué traigo aquí. No, tengo plan. ¿Por qué? Porque Dios es puesto primero en mi economía. ¿Puede decir amén? Así que primero apartamos cuando recibimos lo que es para Dios y para la obra de Dios. Y luego podemos ahorrar, pagar nuestros gastos, ¿verdad? Pero siempre con un plan. Y por eso es importante que cada uno tengamos, ¿verdad?, un presupuesto. El presupuesto es un plan de cómo vamos a administrar nuestro dinero. Las prioridades económicas, ¿verdad? Para que nuestra vida se mantenga en orden, nuestra economía se mantenga en orden. Porque sin tener intención, sin tener un plan de dar, como dije, nuestras buenas intenciones fracasan, no dan fruto. Y nuestra vida se desordena en la área económica. Así que usted y yo debemos hacer una decisión de siempre poner a Dios primero, honrar a Dios. Y si no lo ha hecho, hágalo hoy. Empiece hoy, ser fiel a Dios, porque la fidelidad a Dios siempre trae buenos resultados. Aleluya. Y quiero animar a todos los que diezman. Le voy a compartir que usted también haga un plan y vea cómo puede aumentar lo que Dios le ha dado. Nosotros empezamos diezmando y luego a través de los años empezamos, como Dios nos bendijo, empezamos a subir un poco más y más, a que hoy damos el 15 o el 20% de lo que ganamos. El diezmo a Dios, ofrendas, damos a personas que tienen necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y déjeme decirle por qué le digo esto. Porque Dios busca canales por el cual Él traer bendición económica. Y si nosotros no somos un canal que fluye y que cada vez y que cada año de Dios nos da, hay un aumento en nuestra generosidad, ¿por qué Dios va a enviar bendición económica? ¿Para que la detengamos? No. Dios es mejor inversionista que eso. Puede decir amén.
Así que empiece, si usted diezma, dígale, Señor, yo quiero llegar al punto donde puedo dar más, vivir en menos y dar más. Se dice de el señor Letourneau que fue un hombre muy rico en su época. De hecho, hay una compañía en Brownsville, en el puerto, se llama Letourneau. El señor Letourneau empezó como creyente diezmando y incrementando cada vez y cada año más, hasta que el testimonio de su vida es que él se hizo tan rico, Dios lo bendijo tanto, que vivió en el 10% de lo que él tenía y daba el 90% de lo que Dios había puesto en sus manos. Póngase a pensar que vivo con el 10% y le doy a Dios todo lo demás, como Él me guía y como Él. Una vida enteramente generosa. Dice, uno puede llegar ahí, claro, pero primero siendo agradecido con lo que tengo, usándolo bien, poniendo toda mi confianza en Él, no en lo que yo tengo. Y también diciéndole, Señor, quiero que todo lo que yo tenga sea para tu gloria. Cuando tú me lo pidas, yo lo haré. Cuando tú me dirijas y a cuanto tú me lleves a dar, yo quiero hacerlo. Y una de las cosas que al terminar esta mañana quiero decirles que al momento de que usted empieza a ser fiel a Dios, viene a empezar un historial de bendición. Queremos oír su testimonio. Yo pudiera sentarme y decirle toda la bendición que Dios ha traído a mi vida, pero usted también tiene testimonio de la fidelidad de Dios. En tiempos cuando había duda, Dios proveyó de una manera u otra, y prepare para que Dios le dé más testimonio de su fidelidad en su obediencia. Pero también quiero decirle esto a ustedes que son padres, que tienen hijos o que tienen nietos. Envuélvalos en la misión de dar, enséñeles a dar. Enséñeles que la vida no es nada más para mí, lo que yo quiero y lo que yo consumo. Ayúdeles quizá a obrar de una manera para recaudar poquito fondo que pueda, y luego enséñeles. Nosotros lo que hicimos con nuestros hijos cuando eran pequeños, les poníamos unos frascos, y cuando ellos les dábamos nosotros decimos, ¿cómo se llama en inglés? Their allowance. Cada vez les dábamos algo y les enseñamos, 10% de esto va en este frasco y todo lo demás en esto. Y luego les enseñamos que lo que ellos habían almacenado, ahora lo podían compartir para la obra de Dios, para las misiones, para los huérfanos, para las viudas. Y diga, ¿cuánto colectaban ellos de eso? Bueno, podrían ser $5 o $10, no era mucho. Pero no es la cantidad que Dios busca, es la fidelidad. Mis hijos aprendieron a diezmar. Yo les enseñé a ellos como mi madre me dijo, si tú le eres fiel a Dios, Dios nunca, nunca te dejará. Y le doy gracias a Dios que aunque mi madre está en el cielo, ese consejo nunca lo deseché. Y puedo decir con toda seguridad, Dios ha sido fiel conmigo, con mis hijos, más de lo que yo merezco, porque Él puede hacer que su gracia abunde para que siempre, en toda circunstancia, como dijo el apóstol Pablo, abunde para la gloria de Dios. Así que esta mañana empieza a darle gracias a Dios por las cosas que Dios te ha dado. Confía en Él en el área económica. Si no has tenido un hábito de diezmar, empieza hoy. Empieza agradecido a Dios por lo que Él te ha dado. Planea y haz prioridad el dar a Dios y a la obra de Dios. Dios te dará maneras creativas, otras opciones para que tu generosidad crezca. Y yo creo que Dios quiere hacerlo para nosotros. Vamos a ponernos de pie esta mañana y darle gracias al Señor. Pablo
dijo en Efesios capítulo 4 y verso 28, el que hurta, no hurte más. Pablo dijo, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Sabe que nunca nosotros nos ponemos a pensar que el trabajo que Dios nos ha dado para hacer, donde nos ganamos la vida, no es nada más para nosotros. Pablo dice, trabaje con sus manos, no robe, trabaje con sus manos, trabajo honesto, para que tenga, sí, pero para que tenga también que compartir con el que padece necesidad. O sea, para que seamos también generosos, es parte de nuestra economía. No espere hasta que tenga más dinero. Pastor, cuando tenga más dinero lo voy a hacer. No, porque entre más dinero usted gane, más difícil es que usted se separe de él. Padre, gracias te damos. Yo te agradezco, Señor, porque me has dado el privilegio, Señor, de compartir los pensamientos de tu palabra. De veras, tú eres un Dios de gran abundancia y gracia para tus hijos. El problema es que muchos no lo creemos a veces. Creemos más en nuestra experiencia, en lo que vivimos, que en las promesas que tú nos has dado. Yo te pido que esta mañana tú nos ayudes y quebrantes, Señor, cualquier atadura de codicia que hay en nosotros, materialismo, confianza en nuestra habilidad de proveer por nosotros. Y que te digamos, Señor, yo quiero experimentar el gozo de ser una persona dadivosa. Quizá no tanto con la economía, puedo hacerlo a cierta manera, pero como tú me ayudas, como tú me has dotado de dones, como tú me has bendecido en cualquier área, Señor, ayúdame para usarla para tu gloria. Yo quiero ser un vaso que tú puedas confiar con tu dinero y ser, Señor, el vaso por el cual fluye para que otros puedan también recibir bendición y que a través de esa bendición alabanza pueda ser elevada a ti por ellos. Gracias, Señor, porque tú nos diste el ejemplo. Yo te doy gracias, Señor, porque tú te entregaste. Tú te diste, Señor, como don, en sacrificio por nosotros. Gracias, Señor, por derramar tu vida para que otros encontraran la de ellos en ti. Gracias te doy por un espíritu dadivoso, por un espíritu de generosidad, dígale al Señor, y contentamiento. Por la fe que me das, Señor, para creer tu palabra y ser un dador generoso. Haz de mí, Señor, un vaso que te glorifique en mi economía. Perdóname si en alguna manera me he equivocado. Yo quiero serte fiel. Yo quiero ponerte a ti primero, Señor, en mi vida. En todas las áreas y especialmente en esta área económica. Ayúdame, Señor, para serte fiel. Y que tu gozo, Señor, sea rebosante en mi corazón y en mi alma, porque yo sé que eres un Dios generoso para conmigo. Y yo quiero ser un hijo tuyo generoso para contigo y para con otros, Señor. Y en el nombre de Jesús te doy gracias por ello. Y ahí donde estás, levante sus manos y dígale al Señor, si te comprometes, me comprometo contigo, Señor. No sé cómo hacer todo, pero yo sé que tú me vas a guiar. Yo sé, Señor, que tú vas a transformar mi vida en un vaso generoso de toda manera, en el nombre de Jesús. Y a ti sea la gloria y la honra, Padre. Amén y amén. Aleluya. Dios les bendiga esta mañana a ustedes que nos están